8:11 de la mañana se siguen conociendo nuevos nombres del gabinete ministerial de Gustavo Petro. Se ha conocido en los últimos minutos el nombre de Susana Mohammad como ministra de Ambiente, como nueva ministra de Ambiente, y la tenemos en línea. Doctora Mohammad, bienvenida a RCN Mundo. Buen día. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por su llamada. Gracias a usted por estos minutos. El principal reto con el que usted asume esta cartera, la cartera de Ambiente, a partir del próximo 7 de agosto. Bueno, creo que es una transformación del sector hacia un sector que de alguna forma deje de ser simplemente un complemento de la agenda de desarrollo económico, simplemente una autoridad que da permisos, y pase a ser realmente un regulador ambiental y genere a partir de límites ambientales nuevas opciones económicas. Creo que también la ciudadanía clama que se mire con cuidado el Sistema Nacional Ambiental, la corrupción que hay en las corporaciones autónomas regionales y sobre todo el problema de la deforestación en términos de cambio climático, que genera realmente un problema no solamente para Colombia sino mundial, y que tiene múltiples causas y que no es solamente una política de interdicción o de tratar de encontrar los que están talando allí mismo, sino de entender no solo la cadena de las economías ilícitas, sino sobre todo de respuestas integrales a las comunidades. Y por último, los retos de los conflictos socioambientales. No puede ser que el Estado siga poniendo estos conflictos en los territorios por falta de diálogo, por falta de concertación social y por falta de gobernanza, y eso termine además en amenazas de líderes sociales, como hemos visto en los últimos años. Doctora Susana Mohammad, en primer lugar, felicitaciones por su nombramiento. Usted acaba de describir una agenda pues muy ambiciosa y muy extensa, es decir, no alcanzarían 20 gobiernos para hacer todo eso, pero evidentemente hay que empezar y hay que empezar por algún lado. Y en ese sentido va mi pregunta: cuando usted se posesione, ¿cuál va a ser la primera cosa que va a hacer? Es decir, ¿cuál es el primer aspecto donde usted quiere dar un timonazo? Bueno, uno de los temas concretos que creo que reúne todo lo que he dicho anteriormente es el tema de los pilotos de fracking. Yo creo que hay que frenar esos pilotos de fracking, es un esfuerzo de todo el gobierno y creo que es uno de los puntos iniciales, porque no tienen que ver ni con la vocación del territorio del Magdalena Medio y tampoco tienen que ver con el querer de esas culturas y esas economías locales. Y lo segundo, nombraría una comisión de alto nivel para hacer una revisión exhaustiva de las licencias ambientales y su cumplimiento en los grandes megaproyectos que en este momento hay en el país, y que tengo la impresión no hemos tenido como Estado una capacidad de control y generamos grandes problemas ambientales y sociales. Creo que es hora de poner en cintura a esos megaproyectos, obviamente con el cumplimiento de la norma, pero sí hay que tener una comisión especial técnica y jurídica que revise el cumplimiento de las licencias. Doctora Mohammad, usted anticipaba en la primera respuesta el tema de la deforestación. Quiero ampliar un poco ese aspecto, cómo se puede combatir este flagelo, porque usted puede hacer una revisión de lo que está pasando en la Amazonía, en el tema de los llanos orientales, el impacto es cada vez más grande. Claro, y no es una respuesta que pueda venir solamente del sector ambiente. Los últimos esfuerzos han sido unos esfuerzos de atacar, digamos, este problema desde la perspectiva punitiva, que creo que es un aspecto, pero no es el aspecto principal, o no es solamente ese aspecto. Hay que hacer un trabajo supremamente fuerte con el sector de agricultura y también con la concertación social en esa zona, y obviamente también con los procesos de investigación penal sobre las cadenas de economías ilícitas. ¿Y eso qué significa? Que es a partir de la reforma rural y es a partir de cumplir el punto 1 del acuerdo de paz que podemos empezar a darle una salida integral a lo que llamamos el cierre de la frontera agrícola y una gobernanza a partir de crear economías forestales. Necesitamos una respuesta integral, que es una respuesta de Estado, y el Estado Social de Derecho llegando integralmente a esos territorios a trabajar con la gente que está en los territorios. Hay que tener presente que tenemos 1 millón de personas o más viviendo en la Amazonía. La pregunta es cómo generamos la gobernanza para que esas personas puedan vivir sin depredar
el bosque, pero también cómo hay una respuesta integral frente a las economías ilícitas. Eso pasa por la propuesta que ha hecho el presidente Petro alrededor del tema del sometimiento a la justicia, obviamente la inteligencia, la interdicción, pero sin un acuerdo real con las comunidades y opciones económicas reales para las mismas, pues el problema de deforestación no se resuelve simplemente capturando a los que están talando los árboles. Ministra designada en campaña, el presidente electo Gustavo Petro anunció, y eso fue bastante polémico, que si llegaba a la presidencia pues no iba a permitir ni el fracking ni tampoco daría más contratos de exploración y extracción petrolera ni carbonífera en Colombia. Fue moderando y el entonces candidato propuso a los empresarios una transición de 12 años para poder cesar la explotación y la extracción de petróleo y carbón. Sin embargo, su ministro designado de Hacienda, José Antonio Campo, dijo que hay que seguir exportando petróleo y buscar más gas. ¿Cuál va a ser la postura del Ministerio de Ambiente frente a este tema tan importante que es, por supuesto, medioambiental, pero económico también? Claro, hay que hacer una transición energética responsable, pero hay que empezarla. Y yo creo que hoy en muchos sectores de la economía se puede dar esa transición sin pasar por lo que llaman la transición del gas. Habría que ver, y eso es un tema que estamos precisamente en este momento trabajando con mucho rigor en el empalme, por eso no me quiero adelantar a una respuesta definitiva, sería irresponsable de mi parte. Nosotros tenemos que terminar de trabajar este empalme y trabajar con todos los sectores, pero por mi propia experiencia digo que hay sectores que podrían pasar a la electricidad inmediatamente. Por ejemplo, el sector de transporte. Es un sector que no necesita mediar el gas para hacer una transición, el sector de transporte público, los taxis. Eso lo empezamos a hacer en la ciudad de Bogotá y hoy el mercado mundial y las capacidades están ahí puestas. Y lo que creo que sí podemos lograr es avanzar en un proceso de aumentar las reservas petroleras a través de la recuperación. Doctora Susana, le pregunto por el manejo que le van a dar en el nuevo gobierno al tema de los cultivos de uso ilícito y específicamente le pregunto por el tema del glifosato. ¿Se va a fumigar con glifosato durante el gobierno de Gustavo Petro? Doctora Susana. O se nos cayó la llamada o quedó muda con la pregunta. Se envenenó con la pregunta. No. Bueno, esos, antes de tenemos un tema muy importante que ya viene, Pepe Morón tiene una investigación. Antes de ir con eso, sí sería importante como hablar de esos nuevos nombres. Ya hemos tenido aquí a dos de esas nuevas ministras que anunció el presidente electo Gustavo Petro en la W Radio, en entrevista hace pocos minutos. Pero varios de esos nombres, pues, ya incluso habíamos hablado de ellos acá. Por ejemplo, la señora Carolina Corcho, que va designada como ministra de Salud, cuando estuvo nombrada como coordinadora de ese equipo de empalme, recordábamos, digamos, como que su postura frente a las EPS y una posible reforma a la salud y también el tema de las falsas noticias y de muchas cosas que dijo acerca de la vacunación. Pero ya vamos a hablar de la ministra de Salud. Tenemos ahí la comunicación. Recuperamos a la doctora Susana Muhammad. Doctora Susana, ¿me escucha? Sí. Sí, claro. No sé si alcanzó a escuchar la pregunta, pero se la vuelvo a formular. ¿Cómo van a manejar en el gobierno de Gustavo Petro el tema de los cultivos de uso ilícito? Y específicamente preguntarle si se va a fumigar con glifosato, sí o no. No, el programa de gobierno es claro que no se va a fumigar con glifosato y que pasa precisamente por ese nudo de cumplimiento del acuerdo de paz, la reforma rural integral y también por el sometimiento a la justicia, pero también pasa por el acuerdo y cumplimiento del programa de sustitución de cultivos que desafortunadamente este gobierno dejó sin cumplir y estamos precisamente escuchando en este momento en el empalme, también en el empalme social, pues los incumplimientos que ha habido y significa generar opciones económicas viables para estas familias. Ese debe ser un reto de Estado, un reto de todo el gobierno, pero no es simplemente acabando a partir de químicos con los ecosistemas en donde muchas veces, por ejemplo, se cultiva cultivos ilícitos en áreas de reserva ambiental, en parques nacionales, pues que vamos a solucionar de fondo este tema. Doctora Susana Muhammad, ¿qué piensa hacer usted como ministra con el río Magdalena, que en algunas partes del país parece una alcantarilla? Ese es un reto gigantesco y necesitamos empezar por un programa integral de recuperación desde las cuencas altas
mucho del problema de la sedimentación del río viene precisamente por la deforestación que hay en las cuencas altas, que generan además al tiempo un problema hídrico, y usted tiene que simplemente ir a hablar con los campesinos de estas zonas y todos le van a reportar cómo pequeños afluentes de agua van cotidianamente desapareciendo por la deforestación. La recuperación de las cuencas altas empieza también a liberar el proceso de sedimentación del río Magdalena, y por otro lado, pues el trabajo que hay que hacer de un plan integral de saneamiento de las ciudades, porque desafortunadamente no tenemos hoy suficientes plantas de tratamiento, como lo he denunciado en muchos lugares a través de procesos de corrupción, pues estas plantas de tratamiento no son funcionales. Nos pasa en la cuenca del río Bogotá, que son billones de pesos invertidos en plantas de tratamiento que hoy no están cumpliendo, que son elefantes blancos. Creo que es uno de los puntos que voy a proponerle, no sé, eso sí ya es una propuesta, pero quiero proponerle a la persona que quede en esa comisión anticorrupción que se ponga un foco en la corrupción que permite la deforestación en la Amazonía, pero también en la corrupción que permite que los recursos ambientales se desaparezcan y no cumplan su objetivo. Muy bien, ministra designada Susana. Un momento, Carla. Ministra, le habla Hablado. Y tengo, bueno, no, un comentario rápido, y es que, bueno, usted cayó parada, no hay mal que por bien no venga. La sacaron ahí del Congreso con un fallo ahí todo sorpresivo, pero llega al ministerio, cosa que me parece buena porque usted es una mujer estudiosa. Pero la pregunta más importante que nadie le hizo en esta entrevista, yo no sé con mis colegas cómo no se le hicieron: ¿cómo se pronuncia su apellido? Muhammad, Muhammad, Mohamed, ¿cómo se dice? Su merced, ¿cómo se dice? Muy oportuna, porque la vamos a tener que nombrar muchas veces ese apellido. Bueno, pues en un proyecto de acuerdo que hicimos en el Consejo de Bogotá con la concejala Ana Teresa Bernal, ella es la autora de La Calle Palestina, narraba yo como desde que tengo uso de memoria y ya sabía escribir y deletrear, cada vez que decía mi nombre me toca deletrearlo, toda la vida. Entonces es Muhammad, Muhamad, orgullosamente de ascendencia palestina. Mi abuelo es un migrante palestino a Colombia y pues llevo ese pueblo en mi corazón, y espero que este también sea un aporte de la comunidad palestina en Colombia pues al futuro de este país. Es que aquí entre mis compañeros había distintas versiones y yo, como siempre, toca ir a la fuente. Y entonces el doctor Iragorri evidentemente estaba en el bando que era, con la información verídica. Entonces, doctora Muhammad, muchísimas gracias, la dejo con Carla. No, muchas gracias, ministra designada. Por supuesto estaremos hablando aquí con usted siempre que haya noticia, y por supuesto habrá muchas cosas que se irán puliendo en ese empalme y después de su posesión el 7 de agosto. Gracias por estos minutos con RCN Mundo. A ustedes, muy amables, que estén muy bien.